vas a ver algo acojonante. Peugeot 206 World Rally Car de Scalextric. Soy Jesús, bienvenidos a Back to the Scalextric. Bueno, compañeros, ¿qué tal? Hoy tenemos este coche de Scalextric de rally al que le hemos hecho la siguiente preparación. Empecemos. En la carrocería. En la carrocería le hemos eliminado todo el sistema de luces que trae este coche de serie. Hemos eliminado tanto la parte delantera como la parte trasera, todos los soportes que anclan y hemos rebajado todo lo que hemos podido la bandeja de pilotos. Entonces hemos procedido a quitarlo todo y lo hemos rebajado, lo hemos dejado lo más fino posible sin que llegue a perder su solidez. ¿Y qué más le hemos hecho a esta carrocería? Le hemos quitado todas las rebabas, hemos limado todo lo de alrededor, ¿vale? En todas las partes para que el coche basculara perfectamente. Entonces esto es lo único que le hemos hecho, que ya es bastante porque se le ha aligerado, se le ha aligerado muchísimo, ¿vale? Hemos mantenido los pilotos, hemos mantenido todos, lo único es eso, rebajarlo, ¿vale? Y esto es lo único que se le ha hecho a la carrocería. Bueno, con la parte mecánica en el chasis lo que hemos hecho ha sido limar también todos los bordes, ¿vale? Todos los bordes para que basculara perfectamente, en los laterales, en la parte trasera, en la parte delantera un poquito, ¿vale? Allí donde daba y donde rozaba en esta unidad, pues lo hemos ido eliminando, ¿vale? Hasta que el coche basculaba perfectamente. Muy bien. El motor lo hemos mantenido, el RX81, como podéis comprobar. Este no es de los que ha salido más o menos bueno, la verdad es que anda bastante poco. En el tramo que os mostraré al final del vídeo lo llevo a 15 voltios y es como, por lo menos para mí, es como el coche ya medio despierta, ¿no? Hay motores RX que ya sabéis que aunque sean el mismo modelo, tienen más par motor y más velocidad y otros menos. Bueno, pues este, bueno, como tenemos la fuente de alimentación en el tramo y podemos regular el voltaje, pues no hay ningún problema. Lo subimos a 15 voltios y andando, ¿vale? Mantenemos el desarrollo 927, ¿vale? Tanto detrás como delante, de serie. Mantenemos sus llantas de serie, todo como siempre, ¿de acuerdo? El motor no ha habido que encintarlo ni nada, está bien cogido, no se mueve prácticamente. ¿Qué más? Delante hemos puesto cero grip, ¿vale? En los neumáticos hemos puesto cero grip, solo hacía falta una capa para que la llanta tocara, el neumático, la rueda tocara, justo rozara la pista, como podéis comprobar, ¿vale? Para conseguir eso, vale, a ver si lo veis, ¿vale? Para conseguir eso, hemos hecho lo siguiente a la guía. A la guía os voy a contar lo que le hemos hecho. Esta guía es de las rectangulares, como podéis observar, ¿vale? Y tiene dos tetones, uno delante, ¿vale? Y otro detrás. Hemos quitado solamente el de detrás. Hemos quitado el tetón de atrás de esta guía y hemos rebajado esta parte de aquí. La parte posterior de la guía, la parte posterior superior de la guía, todo esto lo hemos rebajado. Aquí he tenido que quitar por lo menos 2 milímetros, 2 o 3 milímetros. ¿Por qué? Porque necesitaba que entrara. Entonces, haciendo solo eso, al chasis le hemos tenido que hacer lo siguiente. A ver si lo veis perfectamente. Hemos tenido que quitar, limar toda esta parte, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Este borde, justo al lado de la corona delantera, todo eso, para dejarlo lo más cuadrado posible y que esa guía entrara una vez quitado el tetón trasero y limado la parte posterior superior de la guía. Entonces,
nos encontramos que si veis, ¿vale? Entra perfectamente y ya no roza en ningún sitio. Y además tiene retorno correcto, ¿vale? Perfecto. De esa forma hemos conseguido que entre y que el coche baje de morro, ¿vale? Pero como el eje delantero tiene cojinete fijo, pues con una capa de termo retráctil hemos conseguido que se apoye lo justo, ¿vale? Siempre trabajando esa parte de la guía para que entrara. Como veis, si os fijáis, el tetón delantero de la guía no hacía falta quitarlo porque no da. No sé si lo apreciáis ahí, ¿vale? Bueno, pues eso. Neumáticos cero grip delante. Neumáticos usados Spirit 4735 detrás de los que tengo por ahí, que voy gastando, voy pasando de un coche a otro para rodarlo y entrenarlo. Y ya está, y no tiene nada más este coche. Las pletinas, como todos los coches de Scalextric que llevan las pletinas, hay que regularlas con la fuerza suficiente, o sea, darle la presión justa para que no levante el morro, ¿vale? Y haga contacto todo el tiempo, ¿vale? Y con su propio peso baje. O sea, una regulación perfecta, como ya en algunos vídeos lo hemos explicado, de cómo se regulan esas pletinas, ¿vale? ¿Qué más? Pues ya está, este coche no tiene nada más. Entonces ahora os lo voy a montar para que veáis cómo se ha quedado con la basculación y luego os mostraré un vídeo en un tramo ya que por fin empezamos a ver la luz a nuestro nuevo proyecto donde vamos a tener nuestra nueva casa, ¿vale? Lo monto y os lo enseño. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Ya montado y bueno, bascula bastante bien, ¿vale? Pero bastante bien, como podéis observar. ¿Vale? Se ha quedado muy bien, muy fino en el tema de la basculación, ¿vale? Se ha quedado muy fino, tanto por delante como por detrás. La verdad es que este coche es muy agradecido, va como un tiro. Ahora lo veréis en el tramo, que va como un tiro. Bueno, chicos, pues aquí tenéis otro más, ¿vale? Para ir preparándolo. Y en breve, pues os invitaré a que vengáis a probarlos con nosotros en nuestra nueva clase, ¿vale? De acuerdo. Pues bueno, pues os dejo con el vídeo. Que lo disfrutéis. Saludos y hasta el siguiente vídeo. Vamos a